j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Els arguments que posen en escena les cineastes, les pioneres, omplen el repertori d'una forma molt enriquidora. No només perquè apareixen personatges femenins ja en plenitud, perquè també introdueixen aquesta mirada sobre el quotidià, el riure, el sentit de l'humor, i després pel coratge que tenen també per introduir temes com la violació en el cas de les alegres comares de Riazán. Aquesta petita pel·lícula està molt bé perquè assistim a una de les primeres construccions de primer pla fals, perquè el fons és clarament un decorat, però a part el personatge és un personatge, una dona, que té desitjos, i desitja menjar, beure, fumar, i a part està eminentment embarassada i gestiona, diguem-ne, aquest desig de manera específica i està tractat amb clau d'humor. A mi hi ha coses d'Alice Guy que evidentment em semblen reveladores, com és tota la seva revolució tecnològica. Alice Guy va crear les fonoscens, és a dir, va inventar-se un sistema de gravació de so, va colorejar les seves pel·lícules, per tant, trenca també amb l'estereotip de la dona passiva en l'àmbit de la indústria cinematogràfica, va crear una productora, etc. O Lois Weber, que va contribuir, jo crec que de manera substancial. L'any 13 fa una pel·lícula que és Suspense, on hi ha tot un treball amb el fora de camp en relació a una persecució on, gràcies al retrovisor, a la manera en com enquadra el retrovisor, pots veure com estan sent els perseguidors de la persona que està conduint el cotxe, o tot el tema també tecnològicament molt avançat de les pantalles partides, a través del qual, evidentment, ens dona notícia que no és una cosa d'ara. La senyora Bédé hi ha un moment que té unes fantasies, i aquestes fantasies passen perquè d'una fotografia d'un tenista que hi ha en una revista vagi prenent cos i sigui l'encarregat de donar-li cops al seu marit, que la té atenallada amb una vida familiar que amb ella no la porta enlloc i la fa tremendament desgraciada. Aquest atreviment argumental requereix de pensar els llenguatges expressius i, per tant, forcen la necessitat d'investigar en noves maneres d'articular aquesta expressió d'aquest desig o d'aquesta fantasia, etc. Mrs. of the Afternoon es divertido porque es una película hecha en Hollywood, pero que nada tiene que ver con el cine de Hollywood, precisamente por esta contraposición. Está hecha con un equipo mínimo, una cámara de 16 milímetros y ayudada por su marido en ese momento, Alexander Hamid. Es una película que a veces se ha calificado de surrealista porque en ella empieza con una mujer que entra en una casa y se duerme, ¿no? Entonces es como esta idea del sueño, lo inconsciente, lo que la razón no controla. Que eso es un cine también muy femenino, donde se reivindica el cuerpo de la mujer. También es muy erótica. Hay un momento que hay planos de sus labios, de sus manos. El otro personaje, que está interpretado por su marido, la acaricia. Es una película que está hablando de las obsesiones también de los surrealistas, como son el sexo, la muerte.
una escena muy interesante de la película Atlant de Maya Deren, es esta que empieza con ella casi naciendo del mar, con el mar la deposita sobre la arena como si fuera un nacimiento de Venus, que también es una figura muy femenina. Hay una escena de animación con unos personajes jugando al ajedrez y las figuras empiezan a moverse solas, y esa parte de animación la hizo Mari Menke. Y también es bonito darse cuenta a veces de que estas mujeres colaboraban de manera muy estrecha, cosa que a veces cuando se analizan las películas de cada una pues no se suele mencionar, y colaboraban en un sentido de ayuda amistosa, no como alguien pues eso, a las órdenes de otro. The camera as an independent unit in relation to movement, and that was, as a dancer, that is one of the first things that fascinated me about the possibilities of cinema for a fragmenting and close-up that was not available to me as a performer. And that is where I find myself on many afternoons. But just as I begin to blow away the foam, someone tips his hat to me and takes me home. En cuanto a una habitación propia, sé exactamente lo que quería decir. Hasta que tuve 50 y pico de años, nunca disfruté semejante lujo. Una habitación donde pudiera encerrarme, cambiar velocidades, alcanzar un alterado estado de conciencia, recorrer la habitación de arriba abajo, recitar mis versos en voz alta y saber que nadie me iba a interrumpir. Maya Deren tiene un texto que es una preciosidad, en el que reivindica el cine amateur, el concepto de amateur. Entonces ella habla del cine amateur como algo que viene de amar, de hacer algo no con una voluntad industrial o comercial, económica, sino precisamente movido por una necesidad imperiosa, personal, y dirigida pues eso, al amor por las cosas y al amor por filmar. Experimental, por lo menos tal y como se configura dentro del ámbito de la vanguardia americana en los años 50, en los años 60, estamos hablando de un cine que se produce con muy poco presupuesto, que también se está enfrentando ideológicamente y estructuralmente a cómo se produce el cine de Hollywood. Entonces, esta cuestión de no necesitar dinero, de incluso no trabajar con esas jerarquías tan fuertes, ¿no?, que encontramos en la industria, donde hay pues toda una cuestión de meritoriaje, etcétera. Toda esta nueva estructura precisamente creo que es lo que ha hecho que las mujeres puedan trabajar en este ámbito, lo que no quiere decir tampoco que sea un ámbito absolutamente abierto. Hay una cuestión de la domesticidad o de la subjetividad, ¿no?, que es absolutamente
fundamental en todo el cine realizado por mujeres, que sería el trabajar en un entorno doméstico, vindicar la cotidianeidad, ¿no? En el caso de Mary Menken, y ella misma también lo planteaba, ¿no? Eran películas que ella hacía incluso para que las vieran sus amigos, ¿no? Bueno, esta película, por ejemplo, que tengo detrás se llama Glimpse of the Garden y es bastante característica de la manera que tenía ella de filmar, así como muy rápida, sin prestar atención. Por supuesto no utilizaba trípode, porque ella utilizaba la cámara como si fuera una extensión de su propio cuerpo, y hacía películas muy originales, muy poéticas y que tenían que ver, quizá era una extensión de su propia práctica artística porque ya venía de la pintura. Ya cuando pintaba hacía una pintura muy distinta al resto porque utilizaba cristales, purpurina en sus cuadros, cosas que reflejaban la luz y que generaban como, pues eso, destellos, cosas que salían del propio cuadro. My name is Una. My name is Una. Gilmore Nelson tampoco habla nunca de sus películas como experimentales y siempre habla de películas personales, haciendo mucha hincapié en toda esta parte de la intimidad y de la subjetividad. My Name is Una es un retrato de su hija, un retrato donde la niña tiene una fuerza y una potencia, va a caballo, es una niña bellísima que recuerda un poco como estas heroínas de la mitología nórdica. Naomi Uman es una figura interesantísima. Ella es estadounidense, decidió pues eso, experimentar lo que significaba estar en un país donde uno no entiende nada o tiene que empezar de cero, y lo hizo precisamente buscando sus raíces. Sabía que su familia era de origen ucraniano, su apellido Uman es un pueblo de Ucrania, entonces decidió ir ahí y establecerse durante una temporada. Entonces, a partir de esa experiencia ha ido filmando una serie de diarios, porque bueno, el género del diario ya está en Mary Menken, ya está en muchas otras cineastas, que es este retrato fragmentario, a saltos, muy intuitivo también de la experiencia cotidiana. Gott hat bestimmt mich nicht zur Schönheit auserkoren, doch gab mir ein großes Talent dafür. Ich zeichnete die Leute und es ward geboren ein neuer Dürer oder sonst ein großes Tier. Die Mutter hat so Gewissensbisse, bestimmt sei ich für Weib und Mannespflicht. Doch schlang ich meine Hand ganz innig ihre Füße. Das Schicksal sagt mir, heirate du nicht. I've been called a feminist filmmaker, a masculinist filmmaker, a minimalist filmmaker, a maximalist filmmaker, a modernist filmmaker, a postmodernist filmmaker, a classical filmmaker, a baroque filmmaker, a decadent filmmaker, a too long filmmaker, a too short filmmaker, a too fast filmmaker, and a too slow filmmaker, even a too abstract filmmaker, a too difficult filmmaker, a too simplistic filmmaker. So much for labels. A mí también lo que me parece interesante sería toda esta corriente feminista que ha cuestionado también, ¿no?, el espacio doméstico, por ejemplo, a través de, no sé, material de archivo, cineastas como Abigail Child o como Michel Citron o incluso Sue Friedrich. En el campo del documental es muy claro cómo esta eclosión de cineastas en los años 70, pues desde Joyce Chopra, que ya trabajaba en el cine directo y empieza a hacer unas películas dentro de este campo, estos códigos del directo, pero que son absolutamente subjetivas e incorporando asuntos que tienen que ver con la domesticidad o con el doble trabajo, ¿no?, al ser cineasta y ser madre. O sea, todas estas cuestiones que refleja el eslogan "lo personal es político" se empiezan a filtrar en el documental.
Y es una película que hizo también con una amiga, otra artista de la misma zona, y cuando su compañera estaba embarazada, entonces a ellas obviamente les llamaba mucho la atención el choque que había tan brutal entre la realidad del cuerpo femenino, sobre todo en un momento como estar embarazada, ¿no? Pero también pues eso, el hecho de la menstruación, todo lo que tiene el cuerpo de escatológico, y cómo todo esto se borraba, se eliminaba, tanto en las revistas femeninas, donde siempre salían mujeres impecables, perfectamente maquilladas, y también en los anuncios de la televisión. Take it on. Take it all on. Gunvor Nelson tiene otra película muy interesante llamada Take Off, en la que retrata a una stripper que llama un poco la atención al principio porque es como una stripper de mediana edad. Ya vuelve un poco a manipular este tema del cuerpo femenino y lo que se espera de una stripper, es que sea pues eso, de radiante juventud, y sin embargo es una señora como un poco mayor, pero es una stripper profesional, empieza a quitarse la ropa con movimientos, además que se acentúan con ciertas superposiciones de imágenes, va haciendo un striptease, pero lo que es totalmente rompedor es como cuando ya realmente se queda desnuda. D'un côté, on nous dit « sois pudique, montre pas ton cul ». Eh oui. De l'autre côté, on nous dit « montre tes jambes, tu plais au consommateur ». La representació del cos de la dona és una representació molt més fragmentària, no? O sigui, que l'home filma la dona, o tendeix a filmar a la dona una mica a trossos, no? I de fet, aquest trossegiment, no? Té alguna cosa fetitxista. Bueno, el que és pitjor és, quan hi ha el trossegiment del cos de la dona en segons cinema de terror, que és literal, no? El sexo, la pornografía son temas que han interesado mucho a estas mujeres cineastas. Hay una pieza muy interesante al respecto que se llama Removed, de Naomi Uman. Removed significa quitar, y ella lo que hace es, a partir de una película de soft porn, se dedica a borrar los cuerpos de las figuras femeninas. Claro, precisamente con eso lo que está haciendo es lo contrario de lo que se supone que tiene la función de una película pornográfica, que es dejar ver ese cuerpo femenino abierto, expuesto. Pero lo que es interesante es que lo hace precisamente utilizando dos ingredientes que son como típicamente femeninos. Uno es la lejía y el otro es el quitasmalte. Hace un par de años nos visitó en el CCCB Mara Matuska, que también es una mujer cineasta, performer, que ha trabajado mucho sobre el cuerpo femenino, siempre también un poco como Maya Deren, poniéndose ella al otro lado de la cámara. Hay una película que es fantástica, muy provocadora, llamada Danke, es hat mich sehr gefreut, es como gracias, ha sido un placer, donde ella se presenta al público y saluda, también saluda al final, y lo que se dedica es, bueno, extiende como en una especie de paraje una toalla en el suelo. En ese momento, bueno, se ve así con distancia, se masturba, y al final se acerca otra vez al público y saluda. Danke. Es hat mich sehr gefreut. Hay una figura muy interesante que también reivindicamos desde el Archivo Eccentric, que es la de Vera Chitilova, que acaba de fallecer hace poquísimo. Se dedican durante toda la película a hacer lo que les viene en gana, a timar a los hombres completamente, a hacer, por ejemplo, que les inviten a comer y se ponen hasta arriba, y sobre todo se lo pasan muy bien, se ríen, se burlan, les toman el pelo y viven la vida, o lo que se refleja en la película, con absoluta libertad. Julie, jsi to ty? Ano, já. Julie pořád na tebe myslí. Asi jsem se do tebe zamiloval.
Jeanne Dielman és un paradigma, no? És un exemple de com necessita buscar una altra manera d'expressar, d'anunciar, per tal de poder donar sortida, donar expressió també al que era l'experiència de la housewife, de la mestressa de casa, vista des de la perspectiva pràcticament d'un tancament, no? Nací y crecí en una sociedad agresivamente machista. En mi generación, en Centroamérica, la muchacha de clase acomodada tenía la opción de casarse y ser ama de llave de su marido, o quedarse casta y virgen amasando rosquillas para sus sobrinos. La mujer campesino proletaria nunca tuvo otra opción más que la de convertirse en esclava de su marido y de sus hijos. For me, the question how much people speak up on topics in the real world outside of the film world as an organization or as an artist, and whether they lend their voice to real problems out in the world. Normalmente las mujeres empiezan a hacer cosas por necesidad, digamos, ¿no? Y la necesidad muchas veces tiene que ver con lo personal y con lo subjetivo, ¿no? Y eso sería Lupe, y eso sería Mercedes Álvarez en su primer, ¿no? En El cielo gira, y eso sería Carla Subirana, o sea, hay muchísimas, ¿no? Tengo un problema. Desde muy chica confundo la izquierda con la derecha. Para saber cuál es la mano izquierda, por ejemplo, hago un giro en el aire con la mano que uso para escribir. Soy diestra, por lo cual escribo con la derecha. La otra es la izquierda. Carlos, Yuri y Ciro me acompañan al aeropuerto de Barcelona. Hago un viaje a la Argentina para intentar encontrar el origen de mi confusión. Tengo la sospecha de que mi problema no es ni físico ni neurológico. Como todos los traumas, proviene de la infancia. أنا حياتي يا بنتي كلها من الصغر ديالي كلها الحياة ديالي دايزة حرية حرة مع راسي ما بغيتش شي واحد يتعمرني. Cuando intenté pensar en qué mujeres cineastas habíamos programado en la alternativa, un poco la primera que me vino fue Dalila Nadre, a la que le dedicamos una retrospectiva hace, no sé, 3-4 años, no lo recuerdo exactamente, porque es una cineasta árabe, de educación criada en Francia en realidad, que después vivió en muchos lugares del mundo, entre ellos volvió a Marruecos, y en ese volver a Marruecos decidió darle voz a las mujeres marroquíes que no tienen espacio de expresión. Es una película que está protagonizada por una mujer que fue prostituta para el ejército marroquí, que bajo órdenes francesas fue a Indochina. Ella era muy jovencita y le vinieron a buscar a las familias, vinieron a buscar a las chicas y les dijeron que si acompañaban voluntariamente al ejército, les volverían con dinero para su familia. Y es un personaje que Dalila encuentra muy mayor, muy pobre, y que lo que está pidiendo es que sea reconocida como veterana de guerra. وياك تثق بالدنيا ابنيتي عندك عمرك ما تثقي بها عارفين بانه بنادم كيجي يشرب دغيا وكيتبدل وكيخرج من غير صفاته. Caravan Me Aisha, que habla de una esclava que en realidad, a pesar de ser esclava de un jeque, ella, por una capacidad innata de memorización, todas las poesías, el saber, los libros, los conocimientos a los que ese jeque le daba muchísima importancia, ella, escuchándolo, lo recordaba. Dalila, de hecho,
estructura la película de manera que ella habla primero con Meaisha y sale de viaje a recorrer los lugares de los que ella le ha hablado. لحد إني ما مت دائما نعود هذا. إيه وذاك اللي يتكلم لا تقولي يقولوا اللي متأمين معاك يقولوا مرأة هذه مرأة متمرمرة. People say a roving woman is likely not to be better than she ought to be. So when I stray away from where I got to be, someone always takes me home. From a moment of women's equality in the 80s, the big fight for it, it has been on a steady decline to the point that an unnamed curator, when I commented at the last New York Film Festival, there were only 20% women, he said, oh, I didn't notice. On one hand, I don't want to be in the ghetto of feminist filmmaking, and on the other hand, I don't want our voices unheard. Nejsme přece doopravdy šťastné. Ale to nevadí. Yo todavía no quiero trabajar de puta, aunque bueno, poco a poco ya le falta una bien poco para la prostitución. ¡Malditos! ¡Ojo con lo que hagas, eh! ¡Ojo con lo que hagas!